Muy buenas noches, familia sin fronteras. Bendigo sus vidas. Sé que la gracia de mi Padre está allí acompañándoles. No importa cuánto los tiempos vengan cargados de tantas cosas, las circunstancias, todo lo que escuchamos, pero sin embargo sabemos que nuestro Dios es fiel. Él prometió estar con nosotros hasta el fin y hemos visto todo lo que Él nos suple, toda la gracia que derrama sobre nosotros, todo su amor manifestado en las múltiples maravillas y los múltiples milagros que todo el tiempo están aconteciendo, así nosotros ni siquiera podamos verlos. Esta noche recuerden que es nuestro miércoles de fe, es un tiempo para compartir la palabra del Señor, para que nuestros oídos estén atentos. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que ahí desde nuestro corazón, dispuestos, listos, con la mejor disposición, pues recibimos el pan que el Señor tiene y de esa forma nosotros seguir creciendo y avanzando en lo que son sus propósitos. Hoy deseo poder predicarte en el libro de Isaías, un libro profético. Voy a tomar como base este texto, aunque vamos a estar desarrollando también la enseñanza a través de algunas de las cosas que, fueron enseñadas por los evangelistas que salieron de boca del mismísimo Señor Jesucristo. Pero partiendo de aquí, quiero que vayas conmigo, por favor, a Isaías, al capítulo 55, y vamos a leer los versículos 10 y 11. La Escritura dice así: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envío. Quiero decirte que hoy quiero predicarte bajo el título Sincronía Total, así como lo escuchas. Sincronía Total. Y antes de todo quisiera poder introducirte a través de una alegoría, a través de una figura, tengo que decir, de una imagen que nos permite comprender hacia dónde quiero llegar. Estábamos leyendo precisamente este libro de Isaías en el capítulo 55 y todo habla de esa alta productividad, de la eficacia, de aquello que el Señor hace que siempre es efectivo, o sea, cumple su meta en el orden total. Y cuando nosotros vemos, pues en el tiempo de hoy, los hombres, pues incluso han diseñado diferentes formas de tratar de hacer que su vida sea lo más efectiva. De hecho, hoy tenemos medios tecnológicos. Algunos usamos algunos tipos de relojes que nos miden a nosotros desde el tiempo que transcurre, pues mientras caminamos o los pasos más bien que caminamos. Esos mismos dispositivos nos miden nuestra presión arterial, nos miden nuestra frecuencia cardíaca, nos miden la oxigenación de nuestra sangre y muchas otras cosas. El punto es que todo eso procura la optimización de la vida del hombre, o sea, que el hombre pueda alcanzar sus objetivos o que pueda incluso tener la oportunidad de ser lo más eficaz posible. Y ni qué decir de nuestros teléfonos inteligentes. Hoy nosotros podemos saber cuánto tiempo pasamos en pantalla, cuánto tiempo gastamos en cada una de las aplicaciones. Y en estos días descubrí algo que es hasta interesante, porque ahora dentro de los iPhone hay un dispositivo que nos ayuda, o una aplicación que nos ayuda a enfocarnos. O sea, tú colocas tu dispositivo en la tarea que estás haciendo y de acuerdo a eso, pues el teléfono se bloquea para que tú no te distraigas viendo otras cosas, sino por el contrario, para que trates de hacer que tu tiempo valga y para que tu tiempo pues te lleve a alcanzar pues esa alta productividad. Ahora, todo eso tiene que ver con ese control que se le quiere dar a nuestras vidas, todo ese control que a veces pretendemos tener, todo ese control que supuestamente nos lleva a poder ser altamente productivos. Pero más allá, aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos una gran oportunidad. Y es saber que en nuestro interior ha sido puesto un espíritu que no solo pues cuida lo que tiene que ver con nuestra salud espiritual. Recordemos que estos dispositivos también cuidan nuestra salud física, pero ahora ese espíritu de Dios que fue puesto en nosotros cuida nuestra salud espiritual, pero más allá también nos lleva a que nosotros podamos ser guiados para que todo lo que hagamos sea efectivo, para que todo lo que nosotros pues produzcamos en nuestra vida termine siendo altamente lleno de lo que Dios determinó en su palabra, o más allá, el que nosotros podamos ver la plenitud de esa vida abundante que el Señor Jesucristo nos proveyó. Pero el vernos a través de esto, el vernos a través de la palabra, nos lleva a que podamos descubrir al Señor Jesús como aquel hombre que caminó en esta tierra y que alcanzó la más alta productividad. De hecho, si nosotros leemos nuevamente ese pasaje que se encuentra ahí en Isaías, quiero referirme a él por algo en particular, ya vas a ver por qué, pero en Isaías, en ese capítulo 55, el versículo 10 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Y aquí viene el versículo 11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero. Y escuche eso, logrará todo lo que yo quiero. Está hablando el Señor, y prosperará en todos los lugares donde yo la envío. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Bien, de pronto tú estás leyendo allí
y encuentras algunas diferencias en tu versión 1960, creo que esta nos permite desde un lenguaje más actual comprender la verdad bíblica que Dios quiere transmitir. Pero sabes, cada vez que nosotros vemos, de acuerdo a lo que nos dice este texto, vemos la nieve caer o vemos la lluvia caer, pues lo que debemos tener en cuenta es que ella terminará produciendo semilla para el que siembra y terminará dándole pan al hambriento. Eso es lo que nosotros vemos. Esto habla de la efectividad de la lluvia o la nieve. Pero más allá, continúa el siguiente versículo hablando de algo tan particular pero que enriquece nuestra vida. Porque cuando lo vemos desde aquí, Dios está reconociendo que Él envió su palabra. Y cuando está hablando de su palabra, nosotros comprendemos que va más allá, porque está hablando de cómo envió a su Hijo Jesucristo. O sea, Él lo envió como la palabra viva. Y está diciendo que en esa misión que Él le entregó, al venir a esta tierra, Él produciría una cosecha abundante, una cosecha donde los hombres pudieran saciar su hambre espiritual de todo, y además de eso pudieran tener todo aquello que pues ellos necesitaban, incluso para trascender en el orden de una vida eterna. Entonces, partiendo de allí, pues uno tendría que decir que el Señor Jesucristo es el ejemplo más alto que nosotros podemos tener de alguien altamente productivo, de alguien que es eficaz, de alguien que está supremamente sincronizado con el Padre. Por eso esta enseñanza se llama sincronía total. Y en ese sincronizar, pues nosotros vamos a descubrir una serie de cosas esta noche que nos permiten saber cómo alcanzar en nuestra vida la plenitud de lo que Dios determinó como propósito para nosotros. Cómo alcanzar en nuestra vida el no vernos dentro de la escasez en las diferentes áreas en las que nosotros nos movemos, sino que todo puede llegar a esa plenitud, a esa abundancia que fue dada por Cristo Jesús en medio de su amor, en medio de su gracia, en medio del sacrificio que hizo por ti y por mí. Entonces, partiendo de allí, veamos qué hizo el Señor Jesucristo. Veamos qué cosa aconteció que le permitió a Él poder alcanzar esa alta eficacia. Él, como está diciendo esta palabra, que produjo aquello por lo cual fue enviado. Se cumplió la misión total y enteramente. Entonces, desde allí tendremos que entender que lo primero que aconteció con el Señor Jesús es que Él conocía la voluntad de su Padre. Escúchelo así. Él conocía la voluntad de su Padre. De hecho, cuando nosotros leemos Lucas en el capítulo 4, el versículo 17 y el versículo 18, hasta el 19 podemos leer, nosotros descubrimos que el Señor Jesús está hablando precisamente de la voluntad de Dios para su vida. Mira lo que dice Lucas, capítulo 4, versículo 17 hasta el 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando entendemos un poco el contexto de lo que está pasando aquí, es que el Señor Jesús llega en sábado a la sinagoga y a Él le entregan el rollo del libro, que entre otras cosas eran los libros proféticos. Lo colocan en sus manos y entonces Él empieza a leer, y con lo que se encuentra es con Isaías en el capítulo 61. Una lectura que lo descubre a Él, que descubre la voluntad de Dios, que descubre quién es Él y cuál es el propósito por el cual fue establecido en esta tierra. Así que el Señor Jesucristo, incluso más adelante, va a terminar diciendo que no hay profeta en su propia tierra. Y la razón es porque Él ha venido a los suyos, pero los suyos pues no terminan recibiéndolo, como incluso lo describe el Evangelio de Juan. O sea, no terminan recibiendo el don de Dios, el regalo de Dios, que había venido a cumplir un gran propósito en esta tierra, y era salvar la humanidad, incluyendo a su pueblo. Entonces, partiendo de allí, nosotros tenemos que ver que el Señor Jesús conocía la voluntad del Padre. El Señor Jesús sabía claramente a qué había venido a esta tierra, y sabía que Dios había determinado una ruta, que solo Él tenía que seguirla al pie de la letra, que solo tenía que continuar la dirección señalada, establecida por Dios a través incluso de lo que se había escrito en la palabra con respecto a Él. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando leemos sobre todo el Evangelio de Mateo, hay un sinnúmero de alusiones a textos que estaban suscritos a los profetas, al Antiguo Testamento. Escuchamos cómo, o leemos más bien, cómo se menciona a Jeremías, cómo se menciona a Isaías. Y todos esos textos pues van precisamente mostrando cómo será ese camino del Mesías en esta tierra, cómo Él tendrá que ejecutar la voluntad de Dios. De hecho, hallamos desde el mismo momento en que nace, cómo nace de una virgen, y eso así está establecido. Incluso en los Salmos también vemos en los libros proféticos que nos dice el lugar puntual donde será, que dice que será en Belén, que nacerá en un pesebre, bueno, todo eso. Y además todo el trasegar de su vida, incluso llegando a la cruz del Calvario y hasta el último instante de estar allí, porque dice la Escritura que le dieron de tomar vinagre, y después de ese momento dice que Él termina entregando su espíritu. Entonces todo, absolutamente todo lo que era su vida estaba descrita en la palabra del Señor, y por tanto Él conocía plenamente lo que era la voluntad de su Padre. Más adelante vamos a ver incluso ese momento crucial cuando Él ora, pues
pidiéndole al Padre que no se haga su voluntad, sino la suya, sí, pero que sí puede pasar esa copa amarga. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero más allá vemos al Señor Jesús siguiendo un plan concreto. Y ese plan está anclado a lo que representa la voluntad de su papá. Ahora aquí hay algo supremamente interesante, y es que nosotros, cuando estamos viendo hacia nuestras vidas, tenemos que entender que Dios también definió un plan para nosotros, un plan anclado total y enteramente a su voluntad. Y de hecho Pablo por eso nos va a decir allá en Efesios, si usted va conmigo al libro de Efesios, al capítulo 5, el versículo 17, dice así: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. O sea que el que no entiende la voluntad del Señor actúa con necedad. El que no entiende la voluntad de Dios termina tomando una ruta diferente a la establecida por Dios. Y cuando miramos a qué se está refiriendo Pablo, está apuntando a que los tiempos serán malos, esos tiempos finales donde se levantarán muchas cosas. Y el desconocimiento de la voluntad de Dios pues nos permitirá una y otra vez equivocarnos y no alcanzar esa misma eficacia que nos está mostrando el Señor Jesús por responder a la voluntad del Padre, por escuchar la voluntad del Padre, por conocer la voluntad del Padre y bueno, por incluso actuar en el orden de esa voluntad. Entonces Pablo va a advertirlo, va a decir: no actúen con necedad. El que no sabe discernir la voluntad de Dios simplemente vivirá tropezando, vivirá equivocándose, vivirá viviendo una vida de alguna u otra forma que de error en error, de equivocación en equivocación, no alcanza a dimensionar jamás todo lo que Dios tenía para él, la plenitud de toda esa bondad de Dios manifestada en el orden de nuestras vidas. Entonces, nosotros podemos reconocer los caminos por los cuales debemos transitar cuando conocemos esa voluntad. ¿Saben? Nosotros incluso podremos descubrir cómo Dios preserva nuestra vida en el día malo. Y además de eso, estaremos avanzando de manera continua en todo lo que tiene que ver con su propósito. Ahora, si nosotros miramos en Oseas, en el capítulo 4, en Oseas capítulo 4, el versículo 6, en la parte A, dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento o porque le faltó conocimiento. Y eso nos lleva a poder comprender por qué a veces hay ciertas áreas en nuestra vida en las que nosotros no vivimos en plenitud. No conocemos la voluntad del Señor. En estos días precisamente escuchaba a alguien dar un consejo y decía que bueno, que si la voluntad de Dios es que una persona que bueno, tiene una edad realmente joven, moría, pues había que comprender esa voluntad de Dios. Y hay algo que debe estar en nuestra mente. De hecho, esto me remite un poco a lo que es el momento en que Lázaro, el amigo del Señor Jesucristo, muere, está sepultado y después el Señor aparece después de 4 días y termina resucitándolo. O sea, si nosotros vemos, hay una cosa que resaltar en ese pasaje y es que el Señor Jesús llora. Y muchos se preguntan por qué lloran, pero cuando lo vemos dentro del original, terminamos descubriendo que es un lloro de enojo. ¿Y por qué está enojado Dios? Porque Dios nunca dentro de su plan incluyó la muerte. La muerte es producto del pecado en la vida de los hombres. Entonces, si nosotros vemos nuestra vida, no podemos estar llenos de temor, pensando que la voluntad de Dios es que en cualquier momento partamos de esta tierra porque morimos. No, nosotros siempre tenemos que estar en pro de esa vida que Dios nos entregó para el cumplimiento perfecto de su propósito. Pero para eso tenemos que conocer su voluntad, para eso tenemos que intimar con Él, acercarnos a su palabra y entonces reconocer qué es de Dios y qué no es de Dios. Discernir puntualmente todo lo que Él determinó para nosotros como iglesia y de esa manera poder seguir avanzando y poder tener la clase de vida, porque es así, la clase de vida que el Señor Jesucristo nos ejemplificó en esta tierra que podíamos tener incluso como hombres. Entonces, uno tiene que llegar a la conclusión partiendo de aquí que el Señor Jesucristo pudo estar en sincronía total con el Padre porque conocía la voluntad de Dios. Si tú quieres moverte en esa sincronía, o sea, cada paso que das, cada cosa que haces, si quieres que todo aquello sea dentro del tiempo correcto, en el momento establecido por Dios, sin adelantarte, sin atrasarte, sino caminando paso a paso con ese Dios maravilloso que te dio la vida, tienes que ir con Él y conocer su voluntad. Tienes que acercarte a Él para que Él pueda mostrarte a través de la revelación de su Espíritu lo que Él determinó para ti en su palabra. Ahora esto nos lleva a lo segundo, o sea, ¿qué fue lo otro que pudo, en este caso, el Señor Jesucristo tener para caminar hacia adelante, para poder ser eficaz, para poder, como dice la palabra, aquello por lo cual el Padre lo envió, terminó cumpliéndose plenamente? De hecho, si tú lees por allá la oración de Juan en el capítulo 17, una oración que hace el Señor Jesucristo, Él le da un reporte al Padre donde dice que toda la tarea que el Señor le dio a hacer, Él terminó cumpliéndola y de manera efectiva. Entonces esto nos lleva, como te digo, a lo segundo, y lo segundo es que el Señor Jesús confiaba en la voluntad del Padre, así como lo oyes. Él tenía una absoluta fe en lo que el Padre había determinado. No importaba lo que pasara, no importaba qué camino tuviera que recorrer, pero él estaba convencido que era lo mejor,
todo lo que Dios decidiese o estableciese para él poder llegar al cumplimiento de su propósito, para llegar al cumplimiento de su objetivo. Y mira lo que dice Isaías. Ahí en el capítulo 55, el versículo 11, dice: lo mismo sucede con mi palabra. Voy a leer nuevamente ese texto. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Nueva traducción viviente, como te dije hace un momento. Ahora, si nosotros vamos a Oseas, y quiero que puedas leer este pasaje conmigo que está en el capítulo 14, el versículo 5, nos ayuda a complementar la idea que te quiero mostrar. Porque Oseas 14:5 dice: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderé sus raíces como el Líbano. Ahora, la más grande revelación que hallamos en este texto es que el Mesías, que sería enviado por Dios al mundo como el verbo o como la palabra que se encarnaría, ahora nosotros lo vemos presente aquí. Y no solo eso, sino que ese Mesías sería el que se regaría los corazones de los hombres para producir finalmente una cosecha de vida. Eso es lo que nos está mostrando. Así que Dios está hablando con tanta seguridad, según lo que leemos en este texto, que aquel que fue enviado terminará claramente cumpliendo la misión que se le entregó. Terminará teniendo una alta productividad, una alta efectividad. O sea, del 100%, el 100%. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. O sea, nosotros no podemos creer que de alguna forma hubo algún tipo de fracaso en la vida del Señor Jesucristo. Incluso a veces cuando uno lee por lo menos los evangelios como el de Juan, y termina diciendo que el Señor Jesús no hizo milagros en ciudades como Nazaret, y uno diría, bueno, parece que fracasó. No, habla de que eso es producto de la incredulidad de los hombres, pero no del poder y la eficacia que se movió a través del Señor Jesucristo cuando anduvo en esta tierra. Todo aquel que tuvo una necesidad y se acercó al Señor Jesucristo con el corazón como debía ser, en la disposición correcta, todo aquel terminó teniendo lo que necesitaba, terminó siendo lleno de la plenitud de ese Dios maravilloso. Entonces, tanto Oseas como Isaías nos están mostrando lo que es la persona del Señor Jesucristo. Aquel que vino a esta tierra para poder bendecir la vida de los hombres y para poder hacer que el desierto que había dentro de ellos, en su interior, en sus corazones, pudiera terminar reverdeciendo y produciendo una gran cosecha. Así que Dios sabía que Jesús iba a seguir al pie de la letra sus indicaciones. Y Jesús también estaba seguro que para lograr todo lo que el Padre le había propuesto, Él debía confiar en lo que era su perfecta voluntad. Entonces, recuerden que lo primero es conocer la voluntad de Dios, y Jesús la conocía, pero una cosa es conocerla y otra es confiar, creer, tener fe en lo que es la voluntad de Dios. Y aquí voy porque creo que dentro del sentido práctico nosotros muchas veces fallamos en el confiar. Conocemos la voluntad de Dios, pero dudamos en hacerla. ¿Y por qué dudamos en hacerla? Porque tal vez creemos que no pueda ser tan efectiva. Quiero que vea porque aquí hay una correlación entre el Padre y el Hijo. El Padre creyendo que esa palabra que fue enviada, que es Cristo Jesús, será efectiva. Pero el Hijo a la vez creyendo que la voluntad del Padre, pues Él puede confiar plenamente en ella porque lo llevará a cumplir su tarea de manera efectiva. Entonces nosotros tenemos que tener eso en cuenta, dentro de ese mismo espíritu del Señor Jesucristo que está ahora en nosotros. Desde allí tenemos que partir para saber que nuestra vida debe estar confiada en lo que Dios diga en su palabra. Si Él lo dice, así no lo entendamos, así no lo comprendamos, así no le hallemos la lógica o la razón, pero si Dios lo dice y nosotros descansamos y confiamos en eso, sepan que vamos a poder llegar hasta donde Dios ha dicho. Miren algo, cuando uno observa qué termina pasando con ese pueblo judío que no aceptó a Cristo como Salvador, realmente es que ellos no confiaron en la voluntad de Dios. Ellos no se imaginaban un Mesías crucificado, no se imaginaban a un Mesías sufriente. Ellos se imaginaban a un hombre supremamente poderoso que los sacaba del yugo del gobierno romano. Esa era su idea, pero Dios, pues en contraposición a eso, trae un hombre lleno de absoluta humildad, de absoluta paz, que no viene a condenar, sino que viene a salvar. Y esto les genera a ellos un choque y obviamente se resisten a la voluntad del Padre. Eso pasa con nosotros. Hay cosas que Dios va a decir que no tienen como un origen dentro de la explicación que nuestra mente nos puede dar. Pero si Dios lo dice, vivir sobre eso, caminar en eso, es precisamente el poder movernos en la expresión de fe o de confianza en que la voluntad de Dios es suficiente. Y ahí nos quiere llevar el Señor. Entonces, cuando leemos Juan, en el capítulo 5, el versículo 30, mire lo que dice. Juan capítulo 5, versículo 30, versión también Nueva Traducción Viviente. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Está hablando el Señor Jesucristo. Juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Creo que nos lo dice todo. O sea, Dios con Dios allí. Escuchen, Jesús es Dios, el Padre es Dios. Y sin embargo Jesús está diciendo, yo soy un enviado
y para que mi obra sea efectiva, para que todo lo que yo haga sea eficaz, para que todo tenga un feliz término, para que yo pueda ver la vida abundante establecida por mi Padre en medio de la obra que haré o el alcanzar, como dice la Escritura, esa suma excelencia, pues yo necesito no hacer lo que yo considero, sino hacer lo que mi Padre determina, lo que mi Padre ya estableció en su palabra. Y eso es para nosotros. Ese es el ejemplo claro que tenemos, el mismísimo Señor Jesucristo diciendo que siendo Dios, Él cumple la indicación puntual de su Padre. Entonces, más allá de lo que vemos aquí es Dios sujeto a Dios, así como lo escucha. O sea, Dios que es Jesús, sujeto a Dios que es su Padre. O sea, Él está sujeto no solo a Él, sino a lo que Él determina en el orden de su palabra. Está sujeto a su guía, está sujeto a lo que nosotros reconocemos como su perfecta voluntad. Ahora, el Señor Jesús es nuestro gran ejemplo. Él jamás, así como lo escucha, jamás, siendo hombre, hizo nada por su propia cuenta. Todo, absolutamente todo, estuvo en coordinación directa con el Padre y esto le garantizó el poder lograr aquello que estaba planeado y por lo cual fue enviado a esta tierra. ¿Qué plan tienes? Porque si tu plan realmente ha sido constituido y establecido a través de la dirección de la voluntad de Dios, quiero decirte que no tiene de ninguna manera cabida el error en ese plan. Y por tanto, el resultado que vas a tener es conforme a lo que Dios dijo sobre tu vida. Uno a veces se frustra. Pero ¿por qué? ¿Por qué las cosas no me salen? Y creo que la pregunta para hacernos es, ¿realmente estoy caminando en la voluntad de Dios? Yo sé que dentro de la voluntad de Dios a veces tendremos escollos, tendremos dificultades, tendremos ciertas afectaciones. Pero entiéndelo así, tenemos que aprender a tener ese discernir para saber cuál es esa voluntad. Y que aunque esas dificultades se presenten, nosotros podamos seguir caminando hacia adelante con firmeza, con nuestro rostro puesto en aquel que es el autor y consumador de la fe, con toda la confianza que Dios no se equivoca y que su voluntad me conducirá a donde Él dijo que yo iría. Ahí es a donde nosotros tenemos que apuntar. Eso quita todo miedo de nuestro corazón. Eso quita toda ansiedad, todo afán, toda angustia. Eso nos pone a pensar en nuestros propios planes o desde nuestra propia capacidad para poder lograr las cosas. Eso elimina todo eso cuando yo termino confiando plenamente en lo que es la voluntad de Dios. Entonces, si queremos ver cumplido plenamente el plan de Dios para nuestra vida, tenemos que aprender a confiar en la voluntad del Padre, a reconocer que ella es buena, como dice el apóstol Pablo, que ella es agradable y que ella es perfecta. Así que el ser guiados por esa voluntad a través de su palabra va a ser fundamental para encontrarnos con la efectividad de todo aquello que fue establecido en medio del sacrificio de Cristo Jesús a nuestro favor. ¿Tú quieres que eso? ¿Quieres disfrutar de todas esas promesas cumplidas en Él? Y eso es bueno entenderlo. Todas las promesas fueron ya cumplidas en Cristo. Así que la voluntad de Dios ya está establecida allí para saber por dónde caminar y entonces poder reclamarlas. Y si tú quieres que todo eso sea tuyo, si tú quieres poder tener una vida equilibrada, obviamente vendrán aflicciones, eso quiero decirte, o sea, no te estoy hablando de una vida perfecta, te estoy hablando de una vida equilibrada, esa vida abundante determinada por Cristo, entonces tienes que confiar en la voluntad de Dios, no puedes dudar de ella, no puedes pensar en que existen otras salidas, otros caminos, otras oportunidades, solo la voluntad de Dios nos conduce a donde Él ha dicho dentro de su plan perfecto. Entonces no se ponga a inventar algo, no se ponga a inventar nada fuera dentro de la voluntad de Dios. Sígala al pie de la letra y esto lo va a conducir a un puerto seguro. Va a llegar a un feliz destino. Aquello que Dios escribió y que nadie puede borrar a favor de los suyos. Ahora esto me lleva a lo tercero. Recuerden que lo primero es que Jesús conocía la voluntad de Dios. Lo segundo es que Él confiaba en esa voluntad y ahora vamos hacia lo tercero. Y lo tercero es que Él obedecía a la voluntad de Dios. Él obedecía. Obviamente eso estaba sujeto a su fe, a su confianza en lo que el Padre habría dicho. Pero mire cómo dice Juan en el capítulo 6, el versículo 38. Este es el pasaje muy conocido como la multiplicación de los panes y los peces. De hecho, en versículos anteriores el Señor Jesús se ha descrito como el pan de vida. Pero en el versículo 38, Él dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto que está diciendo el Señor Jesucristo nos pone a nosotros en el tono de que a Él no le importaba de ninguna manera el costo de poder cumplir la voluntad de su Padre. O sea, lo que prevalecía sobre todas las cosas en su andar en esta tierra, pues sería vivir por lo que su Padre había determinado sobre él. Así que debemos entenderlo así. La eficacia en la vida del Señor Jesús estuvo ligada a ser obediente a todo lo que su Padre determinara para su vida. Fuera lo que fuera. Por los momentos que tuviera que pasar, por la humillación que tuviera que pasar, por la muerte que tuvo que tener. O sea, no importaba, pero Él estaba dispuesto a vivir de esa manera. Y entendámoslo de nuestras vidas, ¿sabes? No hagamos resistencia al camino trazado por el Señor. Tal vez tú puedes creer que tienes una mejor idea, que cuál es el camino para andar, pero
Solo obedeciendo la voluntad de Dios, nosotros podemos llegar a la plenitud de lo que Él determinó. O sea, no hay otro camino, solo existe un camino. De hecho, nosotros comprendemos que la voluntad de Dios es su misma palabra, y su palabra es el mismo Cristo. Y la Biblia dice, dicho por la boca del Señor Jesús, que Él es el camino. Y por tanto, es el que tenemos que recorrer para encontrarnos plenamente, un día con el Padre a través de aquello que nos lleva a la salvación, pero dos, también encontrarnos con la plenitud de todo lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para nosotros y poder tener esa clase de vida sosegada. Sé que nosotros estamos todo el tiempo atacados por lo que el mundo dice, todo el tiempo por los afanes y las ansiedades de los hombres y las que se producen todavía a través de nuestra carne o nuestra alma que está en un proceso de renovación. Pero Dios te está diciendo, tienes que tener la calma, una calma que te lleve a no salirte de la senda trazada para ti, una calma que te lleve a obedecer lo que representa verdaderamente mi voluntad. Hablaba en estos días con la pastora, con mi esposa, y bueno, poníamos de presente lo que algunas personas a veces forzan, o sea, establecen el poder irrumpir en un camino que Dios no dijo que recorriera. Y quiero decirte que al principio puede que las cosas se vean muy buenas, pero si Dios no te puso a caminar ese camino, con lo que te vas a encontrar finalmente es con la decepción, la frustración, el fracaso. Y vuelvo y repito, no quiere decir que todos los caminos que nosotros recorramos en el Señor, en medio de su voluntad, todos sean buenos, o más bien, todos sean agradables para nosotros, porque buenos son, finalmente terminarán conduciéndonos a donde Dios quiere. Pero, cuando nosotros decidimos obedecer por encima de eso, pues, lo que acontecerá es que traspasaremos esas barreras y llegaremos donde Dios dijo que llegaríamos. A mí me gusta cómo lo dice el salmista en ese Salmo 23, cuando habla de que aunque pase por valle de sombra, no temeré. Y cuando tú miras el resultado de ese caminar a través de ese valle de sombra, finalmente es que el Señor adereza una mesa en presencia de sus angustiadores. O sea, al final de ese camino Él se encuentra con la voluntad perfecta del Padre. Algo así como lo que el Señor Jesucristo vivió, o sea, con lo que se encontró a pesar de pasar por la cruz del Calvario, fue con la gracia de Dios derramada sobre los hombres y además de eso, el que el Señor terminó exaltándolo a lo sumo. O sea, terminó encontrándose con la recompensa que había sido descrita por siempre a través de su humillación en la cruz del Calvario. Entonces nosotros debemos entender claramente que esa eficacia del Señor Jesús siempre estuvo ligada a ser obediente. O sea, Él nunca colocó un pero frente a lo que su Padre decía. O sea, Él actuó sin reparos. ¿Saben? Con la condición de ser un hombre que sufría al tener que transitar incluso por cierta adversidad, pero con la absoluta confianza que Dios siempre, absolutamente siempre, su Padre querría lo mejor para él. De hecho, por eso Pablo dice, si recuerdan en Gálatas, él va a decir que con Cristo está juntamente crucificado y va a decir, y ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. O sea, es como si existiera absolutamente una entrega en cuanto a lo que representa la voluntad de Dios. Pablo está diciendo, ya yo no hago lo que pienso, lo que creo, lo que considero, sin el ímpetu de mi corazón, sin la guía de mi mente o de mi carne. Yo ahora estoy totalmente suscrito a haber estado crucificado con Cristo y ahora que vivo, pues ya no vivo yo, sino que quien vive a través de mí es Cristo. O sea, la voluntad del Padre es la que ejerzo todo el tiempo en mi vida o la que ejecuto en mi vida. Así que esto es una negación total de su yo. Es lo que Pablo está diciendo y es lo que nosotros debemos hacer. Una negación total de nuestra voluntad. Darle la oportunidad al Padre que sea quien nos guíe, confiar en Él. O sea, obedecer, caminar con firmeza en lo que Él diga. No importa lo que nos pida, no importa que no lo entendamos, pero incluso el caminar a pesar de no entenderlo va a desatar esa revelación que nos va a poner en la dimensión de abrazar todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros y entonces incluso alcanzaremos al entendimiento de por qué pasan las cosas. Entonces, uno tiene que vivir exclusivamente en el orden de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ese es el punto. Ahora, si vamos a Lucas, al capítulo 22, el versículo 41 en adelante, quiero que escuche lo que dice. Lucas 22, 41 en adelante. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Está hablando del Señor Jesús. Versículo 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este es el Señor Jesús, en su momento, tendría que decir yo más sublime. No voy a decir que era el momento más crítico, porque yo creo que Él ganó la batalla en ese lugar, allí, en ese huerto. Allí es donde el Señor Jesús termina tomando la resolución de que por encima de todas las cosas cumplirá hasta lo último que el Padre había determinado. Hasta eso último que era ir a la cruz del Calvario, no importando el gran padecimiento al que llegaría e incluso el rompimiento de la comunión eterna que había tenido con su papá y que era lo más valioso por causa de esta humanidad que estaba en pecado.
Y yo quiero que usted note las palabras del Señor Jesús, porque creo que debemos identificarnos con ellas. Él está diciendo, Padre, si puede, pasa esta copa amarga de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces pasaremos por circunstancias que te puedo asegurar que Dios tiene el control de ellas, aunque nosotros no lo creamos, aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, aunque no haya una comprensión total de lo que está aconteciendo. Dios sabe por qué pasamos por esas circunstancias. Dios sabe cómo contribuyen a nuestro crecimiento y, como dice el apóstol Pablo, cómo terminarán sirviendo para nuestro bien, para alcanzar a cumplir el plan o el propósito dispuesto por Dios para nuestras vidas. Y es lo que está pasando aquí, un momento crítico en la vida del Señor Jesús. Pero sin embargo, Él apunta a decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después de ese instante, entra en una libertad, en un sosiego que simplemente se levanta a terminar la tarea que había venido a hacer a esta tierra. Y eso tiene que pasar con nosotros, ¿sabes? A veces nosotros somos, mejor dicho, siervos sufrientes porque estamos ahí en una lucha continua, Señor, entre mi voluntad y la tuya. Estamos en eso. Estamos queriendo cosas que pasen ya, estamos queriendo adelantarnos a los tiempos, estamos deseándolo como sea que venga, no importa que tengamos incluso que vulnerar ciertos principios que están establecidos en la palabra y que claramente representan la voluntad de nuestro Padre. O sea, estamos allí ardiendo por dentro porque ya, queremos ya, esto lo deseamos ya. Y Dios está diciendo no, yo quiero que no te desligues de lo que es el camino trazado que se llama mi voluntad. Porque ahí es donde tú estarás seguro, allí es donde tú podrás estar confiado y allí es donde tú verás el desatar de todas las bendiciones que constituí para ti y que son, o sea, yo no me arrepiento, yo no voy a quitarlas de tu vida, pero tú tienes que aprender a caminar cada día en esa perfecta voluntad. De hecho, esto me hace evocar el momento en que el Señor Jesús hace el primer milagro. En Juan, en el capítulo 2, en las bodas de Caná de Galilea, dice la Escritura que su madre se le acercó y le dijo, se les acabó el vino. Y Jesús dice, yo tendría que decir con palabras de amor, algunos creen que fue tosco, pero él le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Jesús nunca se adelantó al tiempo que el Padre había establecido en su perfecta voluntad. Y nosotros no debemos adelantarnos a los tiempos del Padre. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe cómo va formando nuestra fe, cómo nos va haciendo crecer en esa fe, cómo nos va haciendo que a través de ciertas circunstancias confiemos en lo que representa su voluntad y que está escrita en su palabra. Él quiere que seamos altamente efectivos, pero en una sincronía total con Él, en una sincronía total con su palabra, en una sincronía total con su perfecta voluntad. Y esta noche quiero concluir diciéndote, ¿sabes?, que los hijos de Dios no hacemos nada para ver si funciona. O sea, nosotros no hacemos tiros a la loca. Eso no vemos al Señor Jesús. Todo lo que el Señor Jesús hacía era porque eso iba a constituirse en el orden de lo que representaba la voluntad de Dios y por tanto iba a producir algo como nos dice Isaías en el capítulo 55. Así que los hijos de Dios no estamos como haciendo prueba, error, prueba, error, prueba, error. No. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en función de lo que Dios indica para que nuestras vidas sean efectivas y podamos ser un verdadero testimonio al mundo. Que el mundo pueda creer que estamos siendo guiados por el Dios que nos ama y el Dios que tiene las mejores cosas para nosotros. Entonces todas nuestras acciones, absolutamente todas, tienen que fluir con la seguridad que cumplirán un propósito por el cual nosotros fuimos llamados por Dios a su reino. Recuerda que nosotros fuimos llamados por Él en el momento de nuestra salvación y nos colocó en su reino, pero nos dio a cada uno un plan particular, en asocio porque somos iglesia, en asocio porque tal vez estamos en el orden de una familia, pero quiero que sepas que a cada uno nos dio un plan particular y nos dio una indicación particular, ceñida a su voluntad, para que nosotros tengamos una vida plena, una vida equilibrada, una vida llena de la gracia de Él, una vida sin conformismos, una vida sin aceptar cosas que no provienen de Él, una vida que nos hace ver florecer, como dice la Escritura, una vida que nos hace llegar al mismo punto que el Señor Jesús, en una absoluta plenitud, que podamos decir, Dios, llegamos al punto que tú deseabas en nuestra vida. Así pasó con Pablo. Pablo lo dice al final de sus días, que él había logrado ese propósito y en plenitud. Y se puede, porque hoy tenemos un Espíritu Santo en nuestro interior, como te decía en principio. No usamos elementos tecnológicos para poder llevar nuestra vida espiritual a donde debe ser y a los resultados que deben ser, pero tenemos un Espíritu Santo en nuestro interior que hace eso posible. Así que quiero que oremos, iglesia. Vamos a orar esta noche. Quisiera que pudieras orar como Jesús lo hizo. Tal vez tienes luchas, pero puedes decirle, Dios, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Así que, Padre, quiero darte gracias por la vida de tus hijos. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu presencia. Gracias por tus múltiples, Señor, favores que nos haces, Dios, que nos hiciste en Cristo y que hoy nosotros podemos gozar del cumplimiento de ello. Queremos, Dios del cielo, como Jesús lo hizo, conocer tu voluntad. Queremos conocerla, explorarla en tu palabra, entrar en una intimidad
donde tú te reveles, Señor, y reveles lo que es para nosotros, el camino puntual que debemos seguir. Pero de la misma manera, Señor, a través de esa palabra que nosotros podamos crecer en fe, cada vez más, Señor, cada vez más, confiando, totalmente seguros que todo lo que tú dices es lo que nosotros debemos seguir puntualmente, porque será lo que nos lleve a un lugar seguro, nos llevará al puerto, Señor, que nos conduce a esa eternidad plena contigo. Pero más allá, Señor, también deseamos obedecer, tener la capacidad, Dios mío, de abandonar todo temor y entonces trascender en todo lo que tú dices, caminar en lo que tú dices, sostenernos en lo que tú dices, por encima de lo que sea, por encima de los momentos críticos, incluso por los que podamos pasar, como aconteció con el Señor Jesucristo. Así que Dios, escucha nuestra oración esta noche, bendice a mis hermanos, bendice a mi propia vida, Dios del cielo, y que nosotros podamos ser tan puntuales, que en esa puntualidad a través del cumplimiento de tu voluntad alcancemos la efectividad. Señor, que estemos total y enteramente sincronizados contigo, sincronizados con lo que tú estableciste en tu palabra. Gracias te doy, Dios, porque en esta noche sé que tú estás haciendo milagros en medio de nuestra elección y decisión, porque en ese camino que representa tu voluntad está toda tu provisión divina para que nosotros podamos sobrepasar cualquier circunstancia. Así que te agradezco, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo tu nombre, Señor. Amén y amén. Si hay alguien ahí en esta noche que no conoce de Cristo, nunca había escuchado la palabra, como hoy la he escuchado, bueno, quiero decirte que Dios ha querido abrir tus oídos espirituales. Tú solo tienes que decir: Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todo lo que ha habido en mi vida que vulnera tu voluntad, todo aquello que claramente por ti es considerado pecado, Dios del cielo. Así que límpiame en esta noche, bendíceme y hazme tu hijo, Dios. Dame la potestad al reconocer a Cristo de ser tu hijo y a partir de ahora yo caminaré en tu voluntad. Si tú has hecho esta oración creyendo en tu corazón y lo has confesado con tu boca, quiero decirte que eres hijo de Dios y puedes caminar en esa senda establecida por el Señor. Bueno, iglesia, este ha sido nuestro tiempo. Quiero bendecirlos. Que esa gracia de mi Padre esté sobre ustedes. Deseo verlos pronto, así que allí nos encontraremos en la congregación este próximo domingo a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Quiero bendecirlos. Que la paz, el amor y la gracia de Dios sigan sobre ustedes. Bendiciones.